Muy buenas tardes, ya casi buenas noches y frías, amigos y amigas. Ahora después hablaré un poco de eso que tiene su importancia. Quiero empezar por poner en valor lo que hemos venido a hacer esta noche aquí, porque lo que hemos venido a hacer esta noche aquí es algo que probablemente sea el acto más importante para nosotros. Y es que de nada vale tener las mejores ideas del mundo, de nada vale tener los ideales más elevados del mundo si no tienes personas que los desarrollen, que los proclamen y que los defiendan y que los apliquen, ¿no? Por eso quiero empezar por daros las gracias a los compañeros y compañeras que vais a ser la cara del PSOE en las próximas elecciones municipales en Trujillo, porque imagináis cosas para mí muy importantes a lo largo de la historia para que nosotros hoy podamos estar aquí presentándoos, para que podamos enseñar quiénes van a ser los hombres y las mujeres y los hombres, por cierto, en cremallera, algo que me encanta, es decir, el mismo número de hombres que de mujeres, el mismo número de mujeres que de hombres. Ha habido gente que las ha pasado con UTA, históricamente. Tardamos 21 años desde que se fundó este partido en tener el primer diputado. Hasta el año 1905 no tuvimos el primer concejal, que fue Pablo Iglesias, o el primer diputado en el año 1910. Es decir, hubo mucha gente que ha pasado muchas penalidades para que nosotros hoy podamos estar aquí representando al Partido Socialista Obrero Español. Y luego vivimos momentos en la política muy interesantes. Hay que reconocerlo que después de unos años, tras la restauración de la democracia, en el que la ciudadanía votaba cada 4 años y luego se desentendía a lo largo del tiempo hasta que venían las nuevas elecciones 4 años después, ese periodo ha terminado. La gente ha vuelto a tomar el mando sobre su voto y los 4 años que dura. Si la gente quiere, a partir de ahora, que se le consulte. La gente quiere que se le pregunte. La gente quiere que se le rinda cuentas. Por tanto, estamos ante un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo y, a mi juicio, mejor. Un tiempo donde la política se va a hacer de otra manera, mucho más parecida a como la suelen hacer quienes son concejales o alcaldes en los pueblos. Es decir, mucho más pegado a pie de obra, pegado a tierra, pegado a los problemas de la gente, ¿no? Por eso es fundamental, Nandi, tener un proyecto de ciudad. La política no es solo cemento, lo decía ahora Miguel Ángel. La política son proyectos que tienen que tener detrás valores. Puede ser importante una carretera, pero es mucho más importante decir por qué hace esa carretera y por qué hacer una carretera y no otra cosa. Las cosas tienen razones y las razones tienen que tener detrás los valores y los principios que inspiran lo que nosotros representamos. Por eso es muy importante tener un proyecto de ciudad claro. ¿Qué es lo que pretendemos? Y nosotros tenemos claro lo que queremos. Queremos una ciudad como Trujillo más libre, más justa, más solidaria, más culta. Y luego las cosas que hagas, las haces para lograr que sea más libre, que sea más justa, que sea más solidaria y que sea más culta. Pero las cosas no son... esto no es una gestoría. Que llegas un día, te metes en el despacho de alcalde o de concejal y dices, bueno, voy a trabajar como si esto fuera una gestoría. No, esto es política. Y la política tiene un fin. Y nosotros hacemos política desde el socialismo, desde la socialdemocracia, que no es un fin, que es un camino. Y nosotros queremos hacer avenidas amplias donde quepa todo el mundo, y no me refiero a las físicas, por donde pueda ir todo el mundo y podamos ir de la mano, hombres con mujeres, mujeres con hombres, mayores con niños, niños con mayores, la sociedad en su conjunto, en un concepto de ciudad más libre, más justa, más solidaria y más culta. Y que cada cosa que vayas haciendo en tu ciudad sea para lograr esos objetivos. Y esa ha sido la historia de Trujillo cuando ha tenido al frente el gobierno socialista. Cuando viene una empresa como Navidul aquí, no fue flor de un día. Navidul no cogieron su gerifalte y vieron el mapa de Extremadura y dijeron, no, nos vamos a instalar en Trujillo. Alguien habló con ellos, porque se tenía claro que para que fuera y se pudiera desarrollar el proyecto de ciudad que queríamos, era necesario este tipo de industria. Lo más cómodo para un gobierno hubiera sido haber concentrado todo en 2 o 3 o 4 grandes ciudades en Extremadura. Y nosotros elegimos otro modelo, distinto. Más caro, si me lo permitís, cierto, pero también mejor. Mucho más solidario y mucho más justo. ¿Por qué se decidió, cuando nos sentamos a hablar con la empresa Meliá que iban a construir 3 hoteles en Extremadura, que uno tenía que ser en Trujillo? Porque teníamos un proyecto de ciudad y un proyecto de región. ¿Por qué decidimos en su día
que si había que hacer un centro de alta resolución por parte del Servicio Extremeño de Salud, ese tenía que estar en Trujillo, porque teníamos un concepto de ciudad justa y solidaria. Las cosas tienen razones siempre detrás, y eso es lo que a mi juicio ha fallado. No sé muy bien qué proyecto de ciudad tienen, y desde luego no sé si tienen algún proyecto de ciudad. Porque lo cierto y verdad es que Trujillo ha dejado de ser una ciudad referencia, y bien que lo sentimos. Aquellos que hemos trabajado durante mucho tiempo para dotar a esta ciudad, para dotar a este pueblo de aquellos elementos que le permitieran ser una ciudad más libre, más justa, más solidaria y más culta. Una ciudad mejor. Y de eso se trata. Hay que evidenciar lo que no hacen los demás y presentar nuestro propio proyecto. Y tener respuesta para la pregunta del millón, que es cuando nos pregunten, Nandi, ¿por qué nos tiene que votar la gente a nosotros y no a otros? Y esa pregunta hay que contestarla muy brevemente, en muy poquitas palabras, y hay que decirle a la gente, porque tu vida es muy importante para mí, y porque no quiero que esa vida tuya, que es tan importante para mí casi como la de los míos, tenga que depender de la cuenta corriente de tus padres, en exclusiva. Porque cuando en Extremadura hay pueblos, si los hay, os lo puedo asegurar, en la que hay chicos con 16 años que no han podido estudiar bachillerato, porque a Monago se le ocurrió un buen día quitar el transporte escolar gratuito en bachillerato y FP. Cuando en esos pueblos y ciudades hay muchos menos chicos estudiando bachillerato que antes, eso no solo es una decisión mal tomada, es una profunda injusticia. Y solo por eso merecería la pena intentar combatirlo con las armas que se combaten en democracia, que es con la palabra. Para intentar no solo vencer, sino fundamentalmente convencer a la gente que la Extremadura de hoy y el Trujillo de hoy no son mejores que el de hace 4 años, sino que son peores. Y que vayamos analizando, y si queréis lo hacemos brevemente, por sectores, por personas, y lo comprobaremos. Hoy en las huertas me decía uno de los miembros de su junta directiva, y es verdad que cuando yo gobernaba redujimos la subvención que le dábamos a los hogares de mayores para hacer actividades. Es verdad, le dije, pero tuve que hacer aquello para no tenerle que poner un impuesto que tuvieran que pagar los mayores al agua que consumían, para no tener que poner un canon que hiciera que las personas tuvieran que pagar una parte de los medicamentos, para no empobrecer a tantísima gente como están empobreciendo sobre la base de tomar decisiones y medidas que están afectando directamente a la calidad de vida de muchos de ellos. Y como éramos un país, y lo somos, donde hay, y nosotros una región, un 60, casi un 70% de pensiones mínimas, había fuentes de rentas indirectas que se hacían llegar a mucha gente, como era, por ejemplo, la gratuidad en los medicamentos. Y hoy hay, amigos y amigas, hoy hay en Extremadura, y no excepcionalmente, sino con cierta frecuencia, personas que no están pudiendo consumir los medicamentos que les prescriben sus médicos, porque están teniendo que elegir entre eso o que coman sus hijos. Y han decidido elegir que coman sus hijos. Por tanto, las personas mayores están hoy mejor o peor que estaban hace 4 años. Están peor ellos y están peor sus familias. El pequeño y mediano comercio, los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas. El pequeño y mediano comercio está en Extremadura hecho unos zorros porque han agotado todas sus reservas, porque el poder adquisitivo de la gente ha caído drásticamente. Pero además de haber caído el poder adquisitivo porque hay muchos parados, es que hoy día el problema añadido a tantos parados es que hay mucha gente que tiene trabajo pero tiene sueldos de miseria que no le dan para poder consumir. Sueldos de miseria, precariedad laboral, consecuencia de una reforma que destituyó y desposeyó de cualquier derecho a los trabajadores, entre ellos al de tener un salario justo. Y además, estas son las lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas. Pero es que además, como no tenía poco o suficiente el pequeño y mediano comercio, cuando el señor Monago llegó al gobierno dice, bueno, pues para proteger a los grandes, en vez de dejarles abrir 10 festivos al año, le voy a dejar abrir 16. Y si no le paramos los pies, como se lo paramos, hubieran abierto 22 y hubieran acabado matando del todo a todo el comercio de Extremadura, porque la gente se va los fines de semana al Faro, a Badajoz o a las grandes superficies en las grandes ciudades. Y mientras el pequeño y mediano comercio, ese que estuvo siempre ahí,
las están pasando canutas, porque nadie se preocupa de ellos. Solo saben pagar impuestos. Nadie los quiere para nada más. Y eso lo saben muy bien ciudades como Trujillo, que son en parte referencia de sus comarcas, y que una parte de sus negocios vivían del entorno de los pueblos y ciudades que hay alrededor. Y lo están pasando mal. ¿Están los pequeños y medianos comerciantes de Extremadura mejor o peor que hace 4 años? Mucho peor. ¿En qué hemos avanzado respecto a la igualdad entre hombres y mujeres? Algo que tanto está costando. Hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres de un 20%. Cuando deberíamos de estar obsesionados con que a igual trabajo, a igual salario, esto no ha hecho más que ir para atrás en estos últimos 4 años. De manera clara. Hay una cantidad de mujeres trabajando de nuevo en trabajos sumergidos, con salarios de miseria, que tenemos que combatir. Aquello que pasó a ser un gran objetivo de esta región y de este país, como era que pudiera haber medidas de conciliación de verdad con los centros infantiles 0-3 años. De eso no se ha vuelto a oír hablar. Lo que hacen es, como habrán hecho aquí, supongo, en Trujillo, subir las tasas de las guarderías un montón para que solo pueda ir a las guarderías quien tenga perra. Con lo cual podrán trabajar solo aquellas mujeres que se lo puedan permitir. Y otras no lo podrán hacer. ¿Están las mujeres mejor de lo que estamos hace 4 años o no? No. Hay muchos estudiantes universitarios en Extremadura que han dejado de estudiar. Se lo digo al señor Monago y al rector de la universidad. Han dejado de estudiar porque sus familias no se pueden permitir pagarles las matrículas. Porque las becas no es verdad que hayan aumentado, han disminuido, se han hecho mucho más selectivas. Y estamos volviendo a que haya una gran brecha social y una enorme desigualdad de oportunidades, que en definitiva es de lo que se trata. Luchar contra las grandes desigualdades. De eso, en definitiva, es de lo que se trata. Para eso existe este partido. Para eso nació este partido. Las personas que han sido desahuciadas están mejor o peor que hace 4 años. Pero de verdad es defendible que a las entidades financieras a las que se le ha dado tanto dinero, dado, no prestado, dado, nos habían dicho que se lo habían prestado, no, dado, no lo van a devolver, estén desahuciando a gente de las viviendas que no pueden pagar. Eso es justo. Es decir, usted, entidad financiera que sobrevive con el dinero de todos nosotros, ¿puede estar usted desahuciando a gente que le ha prestado usted el dinero para que ustedes no se hundan y poder sobrevivir? Hemos rescatado a los bancos y los bancos se han olvidado de rescatar a las personas. Ese es el problema. Que han pedido el rescate para resolver sus problemas, pero no quieren hablar para resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso una de las medidas, la segunda, la primera la explicaré ahora, de las que tomaremos si volvemos al gobierno, es una ley de emergencia social de la vivienda. Para que esos bancos que viven o que han vivido o sobrevivido del dinero público, cuando quieran cuando quieran desahuciar a una familia, sea posible expropiarle esa vivienda para ponerla a disposición de esa familia con un alquiler razonable. Porque algo hay que hacer, no nos podemos cruzar de brazos. No podemos cruzarnos de brazos mientras presenciamos profundas injusticias. El otro día estaba en Almendralejo. Había allí 16 familias a las que le han anunciado el desahucio de sus casas. Es una entidad financiera a la que le hemos tenido que dar un dineral. No digo los nombres para que nadie se me moleste, aunque me da exactamente igual que se moleste. ¿Pero cómo se atreven? ¿Pero cómo se atreven? Hoy se ha sabido que hay 200.000 personas en Extremadura que viven bajo el umbral de la pobreza energética. Se ha sabido que hay 10.000 hogares en Extremadura donde se pasa auténtico frío, porque la gente no puede pagar. ¿Y sabe por qué no pueden pagar? No sé si lo sabrá el señor Monago o el señor Casero, no por capricho. No pueden pagar porque el consumo de energía en los hogares de las casas extremeñas en los últimos 5 años ha aumentado un 65%. Un 65%. Y la gente no puede más. Porque tienen que elegir entre pagar la luz o comer. Entre pagar la luz o que tu hijo pueda ir a la universidad.
entre pagar la luz o poder consumir los medicamentos. La gente tiene que estar permanentemente eligiendo. Y eso es lo que parece que no quieren entender. Por eso nuestra primera medida, si llegamos al gobierno, es una ley de mínimos vitales que garantice a todos los extremeños. Yo como extremeño me sentiré muy tranquilo de saber que esa ley exista, que garantice a todo el mundo como mínimo unos mínimo de litros de agua potable que no te la puedan cortar y un mínimo de 6 vatios día que no te puedan cortar. Eso cuesta dinero, amigos y amigas. 12 millones de euros cuesta. Pues yo les voy a decir de dónde podemos sacar el dinero. Que se reduzca un 25% el presupuesto del Parlamento de Extremadura, que se puede. Que se suprima el Consejo Consultivo de Extremadura, que se puede. Vivimos muchos años sin Consejo Consultivo y no pasó nada. Que se reduzca el número de consejeros, de 9 que hay ahora a 5. Y con muchos focos hacen mucho, muchos granos hacen graneros. Y la tranquilidad de saber que reduciendo eso podemos estar prestando un servicio enorme a la igualdad, que saber que no haya ningún extremeño. Vosotros sabéis para mí lo importante que sería el año que viene, es decir, el invierno no será igual. Nunca más un invierno con frío para la gente, nunca más, nunca más. Ese es el auténtico valor de la política, que es capaz de poder cambiar cosas y de transformarlas. Nunca más. Gente pasando frío. Mucha gente mayor, porque cada 5 años aumentamos un año la vida media. Mucha gente mayor pasando frío. Mucha gente mayor en la pobreza energética, que hay que transformarlo y resolverlo desde la política, que para eso está. Y se puede, si se quiere, se puede hacer perfectamente. Es cuestión de priorizar. Si gobernar significa gestionar prioridades y decir qué es lo que haces primero y qué es lo que haces después. Y esto tiene que ser absolutamente prioritario para todos nosotros si realmente queremos lo que debemos querer, que es luchar por romper la brecha tan enorme que se está abriendo en la sociedad. En una sociedad en la que se decía que ya no se podía hablar de ricos y pobres, todavía hay algunos que los dicen, hombre, no hables de... A mí me han llegado a decir, no digas tantas veces que hay pobres que la gente se lo va a acabar creyendo. No, es que los hay. Es que los hay. Y si no hacemos nada, nadie los habrá más aún. Y eso está solamente en nuestras manos, el poder resolverlo. Está en manos de la política, pero se puede resolver desde la política, si se quiere, os lo puedo asegurar. Por eso yo creo que estos son momentos, no de grandes discursos, sino de grandes realidades. De mirar de verdad cuáles son los problemas de la gente, de ponerle rostro, de ponerle cara a los problemas y de irlos a resolver uno a uno. Nosotros no disponemos de los medios con lo que cuenta la derecha. En cuanto a publicidad y propaganda, no disponemos de los medios. Yo no sé de dónde saldrán los recursos, yo os confieso que nosotros no los tenemos. Porque a nosotros no viene nadie ofreciéndonos ayuda para las campañas electorales. Pero disponemos de una cosa que nadie nos puede quitar, que es la palabra, la voluntad y las ganas de luchar. Y si tenemos que ir casa a casa a cada extremeño o extremeña a explicarle las cosas, iremos casa a casa a cada extremeño o extremeña a explicarle las cosas. Y por cierto, Nandi es lo que mejor resultado da. No hay cosa que tanto se agradezca como que a una persona le explique lo que quiere hacer llamándole por su nombre. Y lo que está demostrado a lo largo de la historia, que mejor resultado siempre nos dará. Y tener claro que si la política, por encima de cualquier otra cosa, merece la pena, es porque es el instrumento que la ciudadanía tiene, sobre todo de todos aquellos que no tienen ningún otro, para intentar construir un futuro mejor, para intentar construir una sociedad más justa, para intentar construir una sociedad más libre, que al final es de lo que se trata, y lo que permite, y lo que diferencia, y lo que nos diferencia. Cuando yo os comentaba antes que hay decisiones que se pueden tomar, que no cuestan dinero, hay decisiones que no cuestan dinero, la transparencia no cuesta dinero. Me parece muy bien, Nandi, todos los compromisos que adquiramos de cara a mejorar la transparencia. Hay que hacerle llegar a los ciudadanos inmediatamente. Los ciudadanos tienen que tener conocimiento de todos los contratos que firme el ayuntamiento. Inmediatamente. Yo me he comprometido a que los de la Junta de Extremadura al día siguiente tienen que estar todos en el Parlamento. Es cuestión en la época de Internet de darle a una tecla. Se le da la tecla y se manda. Para que nadie sepa
nadie tenga el más mínimo temor de que haya trampa o cartón, ni trampa ni cartón, transparencia absoluta. Hay que acostumbrarse a cosas tan sencillas como que cuando una persona se dirige a la administración, sea la que sea, si no le responde, la respuesta es que sí. No como ahora, que si no te responden, la respuesta es que no. La respuesta es que sí. Verás cómo ya nos preocuparemos todas las administraciones de responder a tiempo. Porque la gente como mínimo merece una respuesta. Porque la gente como mínimo merece que se respete la dignidad del ciudadano que se dirige a su administración y que damos por hecho que, como nunca te contestan, no te tienen que contestar y para eso hay que obligarse a contestar. Tenemos que ser capaces de poner al ciudadano en el centro de verdad de las decisiones. Y luego hay que tomarse enormemente en serio el principal problema de la gente, que es el desempleo. Hasta ahora en Extremadura no es verdad que se esté produciendo empleo, se está repartiendo el empleo. Se está repartiendo las mismas horas. No hay más horas laborales de las que había el año pasado. Se han repartido las horas laborales entre más gente. Y los salarios también. Por eso las cifras oficiales no llegan a la Extremadura real. Porque muchos dicen, no, hombre, ¿cómo no se va a notar en el comercio que hay una recuperación? Porque no la hay. La hay en las grandes cifras macroeconómicas, pero no lo hay en la economía real de la gente. Y la persona que tiene una pequeña empresa o una mediana empresa no quiere ayuda, de verdad. Yo lo sé que no quiere ayuda, lo que quiere son clientes. Lo que quieren son clientes. Por tanto, en vez de ayudar a quien produce, hay que ayudar a quien consume. Porque ayudando a quien consume va a ir a consumir aquello que se produce y hará que el dinero se mueva de bolsillo. Y cuando el dinero se mueve de bolsillo, va generando riqueza y crecimiento por donde va pasando. Por eso nosotros vamos a presentar un plan muy ambicioso, pero para desarrollar en los 3 primeros meses, a partir de los 3 primeros meses. Y que tiene mucho que ver con estimular el consumo. Estimular el consumo. Estimular las reformas para eficiencia energética en los domicilios, estimular el consumo turístico los días de semana donde las pernoctaciones bajan tanto, porque no podemos hacer un gran acuerdo con todos los hoteles y hosteleros de Extremadura. Oye, vamos a arrimarnos todos un poquito, a hacer un esfuerzo y le ofrecemos a la gente que por cada día que se paguen ellos le damos un día libre, le damos un día gratis. Porque de esa manera, haciendo todos un pequeñito esfuerzo, un esfuerzo por intentar dar respuestas concretas a los problemas concretos, igual nos encontramos que al final conseguimos de verdad aumentar el consumo y mejorar la economía. Porque el crecimiento económico se produce porque aumentan las exportaciones, y ahí yo creo que desde hace ya años se viene haciendo un buen trabajo en Extremadura, o mejorando el consumo interno, la demanda interna, la actividad del sector servicios, que es del que vive el mismo la economía en un 70% de los casos, ¿no? Pero para eso hay que estimular, igual que se hace con los coches, que ha existido el plan PIBE, porque no se hacen otros planes con otros productos de los que se producen aquí en Extremadura, de carpintería metálica, de temas de reformas de fontanería, de todo ese tipo de cosas que invite a la gente a decir, hombre, yo me acojo a este plan de ayuda, lo utilizo y luego gran parte de lo que se acaba pagando retorna, porque retorna en IVA, retorna en IRPF, retorna en cotizaciones sociales. Las propias ayudas a la gente nos lo está diciendo todos los días. No quiero ayuda, si me quieres ayudar en algo, ayúdame en las cotizaciones sociales. Los costes sociales para una persona que empieza, para un negocio que empieza, son brutales. Y por eso a la gente le da tanto miedo, está la gente con el freno de mano echado, porque no son capaces de hacer frente a las exigencias que se le ponen desde las propias administraciones, ¿no? Por eso yo creo que si somos capaces de entender que nada de lo que nos está pasando es irreversible, que de la misma manera que creíamos que la sanidad que teníamos y la educación que teníamos iban a ser ya para toda la vida, y nos hemos dado cuenta que luego en Madoñera o en Aldea Centenera no ha sido así, que las cosas unos las ponen y otros las pueden quitar, depende de esos que dicen que ya no existe ideología, que da lo mismo izquierdas que derechas. Oye, qué casualidad, que los puntos de atención continuada los abrieron los de izquierda y los han cerrado los de derecha, porque nos quieren convencer de algo que no es verdad. Claro que existen las ideologías, ahora más que nunca. Lo que se quiere es disfrazar las ideologías, pero frente a aquellos que las quieren disfrazar, otros las que tenemos que hacer es ponerlas encima de la mesa ahora más que nunca y ponerle cara y rostro a todo lo que hagamos, porque de esa manera seremos capaces de lograr los objetivos que nos hemos marcado. Y con esto termino, que no son más que lograr una Extremadura más justa, una Extremadura más libre, una Extremadura más solidaria, una Extremadura más culta,
una Extremadura donde quepamos todos, donde podamos desarrollar nuestras vidas, que tenga sitio para que vuelvan los 4.500 personas que se han ido de Extremadura en esta legislatura, que busquemos hueco para que puedan volver, para que esa rotura que se ha producido en el corazón de muchas familias la podamos reparar y que seamos capaces, en definitiva, de tener proyectos concretos para problemas concretos y en fechas concretas. Yo hace un mes las presentaba ante notario, nuestras 60 medidas. Algunos decían, es que no hace falta ir al notario para que la gente te crea. No, lo que hace falta son agallas para comprometerte a que si tú no cumples aquello a lo que te comprometes, te vas, que es de lo que se trata. Y lo que la nueva política le va a exigir a la gente. Aquellos tiempos en los que tú pedías el voto y el voto te lo daban, se terminaron. Ahora, en todo caso, te lo prestan. En todo caso, te lo prestan. Y te lo quitan a la primera de cambio si no has sido capaz de cumplir con los compromisos que adquieras con la ciudadanía. Por eso, menos discursos y más compromisos. Menos palabras y más realidades. Plazos concretos, presupuestos concretos, e intentando ser conscientes de que hay mucha gente que nos necesita, amigos y amigas, muchísima gente que nos necesita, que son los que lo están pasando peor y los que más necesitan de la política. Por todos aquellos que lo necesiten, yo le doy las gracias a los compañeros y compañeras de Trujillo por aceptar ir en la lista del Partido Socialista Obrero Español para construir un Trujillo mejor para los ciudadanos y para las ciudadanas. Muchas gracias a todos.